Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido a nuestro primer webinar organizado en nuestro laboratorio Olarte Yacle Bacteriólogos. Para nosotros es un honor iniciar este webinar del año con tres ponentes muy especiales para nosotros de alto reconocimiento para darnos la charla de detección oportuna de lesiones precancerosas del colon. Vamos a empezar con la presentación de nuestros ponentes. Iniciamos con el doctor Rodrigo Soto Solís. El doctor Rodrigo Soto es médico especialista en medicina interna y gastroenterología, así como de endoscopía avanzada. Él cursó sus estudios en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, así como estudios en la Universidad de Montreal y el Hospital Universitario Río Ortega. El doctor Rodrigo Soto actualmente está adscrito al Centro Médico Nacional Siglo XXI del ISSSTE, así como del Hospital Ángeles del Pedregal. El doctor Mario Arturo Ballesteros Amosurrutia. El doctor Ballesteros es médico especialista en medicina interna y gastroenterología, así como en endoscopía gastrointestinal. Cursó sus estudios en el Instituto Nacional de Nutrición y Salvador Subirán. Cursó estudios también en el Hospital Universitario Indreu de la UCLA y la USD del Medical Center. Actualmente es gastroenterólogo y especialista en endoscopía gastrointestinal en el Hospital Ángeles del Pedregal. Seguimos con el doctor Rafael Barreto. El doctor Rafael Barreto es cirujano gastroenterólogo del Hospital General de México. Actualmente es médico adscrito del Servicio de Endoscopía del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, así como profesor adjunto del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Para nosotros es un honor tenerlos aquí para iniciar nuestra charla. Iniciamos. Muchas gracias, doctora Monive. Yo quisiera invitar a Rodrigo Soto para que nos hable de los métodos diagnósticos otros de endoscopía para el diagnóstico oportuno de lesiones precancerosas, si es posible, o cancerosas del colon. Quiero señalar a la audiencia que el cáncer de colon es muy frecuente, tan frecuente que es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país. Es la segunda causa de internamiento por cáncer en este Hospital Ángeles del Pedregal. Y es un cáncer que puede ser detectado antes de ser cáncer y se puede prevenir su evolución al cáncer. Esto ha sido ampliamente demostrado en los Estados Unidos y en Europa Occidental, donde la disminución de la incidencia de cáncer de colon ha sido del 80% y la mortalidad por cáncer de colon es cercana al 60%. De tal forma que existe una enorme ventana de oportunidad para que detectemos y previniendo podamos evitar el cáncer de colon. Rodrigo. Rodrigo Soto, salta a la cancha. Buenas tardes a todos. No sé si puedan ver ya mi pantalla. Gracias al laboratorio Olarte Yacle, al doctor Ballesteros. Es un gusto saludar a mi profe Barreto. El día de hoy vamos a hablar de cáncer de colon y la perspectiva que daremos será sobre todo de las pruebas no invasivas, particularmente la que ahora conocemos como FIT. De manera de introducción, les pongo una imagen dramática que es la que buscamos no encontrar en nuestros pacientes en este momento, que es la de un cáncer de colon avanzado. Esto pues no tiene ninguna dificultad de ser diagnosticado por una colonoscopía o por muchos métodos que hay, hasta una tomografía, y desgraciadamente la mayor parte de los pacientes siguen siendo diagnosticados en este momento. Hablaré un poco de la epidemiología de la enfermedad, de las bases para el escrutinio
y de cuál es el impacto clínico de la colonoscopía. De forma mundial, el cáncer de colon es actualmente el tercer cáncer más común en el mundo y es el segundo cáncer más diagnosticado en mujeres. Es decir, es un problema realmente de gran impacto en la salud pública, no solamente de México, sino del mundo. En México, las cifras no son nada alentadoras. Se consideraba el tercer cáncer más común de forma global. Sin embargo, en la última encuesta realizada en 2020, se ha determinado que es la primera causa de mortalidad atribuible a cáncer en la población mexicana y el segundo cáncer más común en cuestión global. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque al ser un problema de salud pública, un problema claramente que afecta a las personas de todo el mundo, también hay muchas herramientas que se han venido utilizando no solo para tratarlo, sino para prevenirlo o para diagnosticarlo oportunamente. Que finalmente yo creo que la meta en un cáncer como el cáncer de colon debe ser la prevención antes del diagnóstico oportuno, pero también tenemos métodos que son muy buenos para ambas cosas. En esta tabla les hago un resumen de lo que son las tecnologías que se utilizan en ESE para el diagnóstico de esta enfermedad, un poco cuál es su momento actual en la medicina moderna y la evidencia científica que las avala. La prueba más vieja que tenemos es el conocido como guayaco, que es una prueba útil para el diagnóstico temprano de cáncer, aunque hay muchos estudios actualmente que han demostrado que la utilidad real del guayaco parece no realmente atribuible a la prueba, sino a la aleatoriedad con la que se da la prueba positiva. Es decir, cuando tenemos un guayaco positivo los llevamos generalmente a colonoscopía, pero la prueba es tan como errática en algunas cosas que tiene un número suficiente de gente positiva, lo cual hace útil por el número de colonoscopías que aumenta. Eso me parece como que científicamente importante o epidemiológicamente importante, porque si bien no es tan buena prueba desde el punto de vista técnico, es una prueba que sigue teniendo una utilidad real. La prueba que está ahora de moda, que no es una prueba nueva, no es una prueba que se haya descubierto recientemente, es una prueba que ya tiene suficiente evidencia en el mundo médico, es la llamada FIT, por sus siglas en inglés, que es una prueba inmunofecal de detección de hemoglobina humana. Ahora, sí vale la pena señalar que aunque no es una prueba nueva, es una prueba que apenas empieza a tener gran difusión en el país y que por eso es importante conocerla y es parte de los objetivos de esta charla. La prueba inmunológica es una prueba que carece de las deficiencias de la prueba de guayaco, es decir, es una prueba específica para sangre humana y que actualmente como herramienta principal es la prueba que apoyan muchas sociedades. Hay países enteros que basan su programa de escrutinio en la realización de FIT, como puede ser España, como puede ser Canadá. Hay otros países en los cuales la prueba inicial es la colonoscopía, como puede ser Estados Unidos, o como puede ser Noruega, o puede ser Dinamarca. Sin embargo, estas diferencias, yo creo que como médico, lo principal que nos tiene que mandar de mensaje es: haz alguna prueba en la población susceptible para detectar oportunamente el cáncer o prevenirlo. ¿Por qué? Porque es un problema real que estamos viviendo todos los médicos, no solo los gastroenterólogos, a nivel mundial, y que además las pruebas tienen un gran impacto, como se ha demostrado en cervix o se ha demostrado en mama, y eso es lo que les voy a presentar a continuación. Ahora, después de esta prueba de FIT, tenemos pruebas con DNA, que yo creo un poco que van a ser el futuro de las pruebas fecales no invasivas, porque es lo que están demostrando, que al ser una prueba que se hace en una muestra y que no requiere invasión del paciente y que aumenta la tasa de prevención y de detección oportuna, podrían ser la alternativa. Sin embargo,
todavía no se ha generado una prueba que haya generado los suficientes datos como para hacer una prueba recomendada. Y aquí, en la tablita de abajo, realmente lo que les demuestro es más o menos el tipo de prueba que tienen. FIT ya tiene estudios tanto aleatorizados, ensayos clínicos, como actualmente metaanálisis y revisiones sistemáticas que han evaluado de forma contundente su utilidad para el diagnóstico temprano de cáncer. Voy a hacer una pequeña acotación sobre esta prueba, que es una prueba también no invasiva, pero que es de imagen, que es la colonografía por tomografía y que actualmente también se puede conocer como colonoscopía virtual. Es una reconstrucción en 3 dimensiones que nos permite tener un poco de una perspectiva luminal de lo que podría ser el colon, sobre todo para búsqueda de pólipos, pero generalmente la gran deficiencia es que ahora tenemos muchas lesiones que no tienen la suficiente elevación sobre la mucosa y que requieren no solamente de un estudio de imagen, sino de un ojo humano experto aún para poderse detectar. Claro que ya están surgiendo algunas tecnologías que están juntando los ojos de muchos expertos para podernos facilitar a aquellos que no lo somos tanto la detección de estas lesiones, pero bueno, aquí hay estudios interesantes que creo que vale la pena señalar. Esta es la reconstrucción virtual, como la ven los radiólogos y cómo nos la presentan. Tiene actualmente indicaciones precisas en algunas de las guías clínicas de las sociedades, cuando hay una colonoscopia incompleta, cuando hay una contraindicación para colonoscopía, cuando el paciente no lo desea, que eso ahora es también algo no tan infrecuente. ¿Y cuál es el impacto de hacer esto? Que eso creo que es el mensaje principal que les quiero yo mandar con esta charla. Ya desde 1975 se empiezan a hacer estudios, cuando en Estados Unidos se empiezan a hacer programas de escrutinio para cáncer de colon, y estos programas de escrutinio lo que nos demuestran es que hay un aumento global en el diagnóstico de 30%. Pero cuando uno ve los números a lo largo de 30 años, no solamente se diagnostican más casos, sino que lo más importante es que se demuestra una disminución real en la mortalidad por cáncer de colon cuando los países hacen un esfuerzo por establecer un programa de prevención o de diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Aquí tengo una tabla, que es una tabla tradicional de un ensayo clínico que compara la utilidad de una colonoscopía contra un FIT. Generalmente a mí me gusta presentarlo desde 2 puntos de vista, porque presentarle la misma información en 2 puntos de vista diferentes genera gran parte de la riqueza del conocimiento científico médico con todas sus imperfecciones. Les voy a presentar primero lo que favorece al FIT. Cuando hablamos de diagnóstico de cáncer, hacer una FIT comparado con una colonoscopía de alta calidad, no hay diferencia. Donde sí hay diferencia, y que de esto van a hablar en detalle el doctor Ballesteros y el doctor Barreto, es en el diagnóstico de las lesiones precursoras del 85% de los tumores de colon. Adenomas avanzados, neoplasia avanzada pero que no es invasora, o un adenoma no avanzado. Entonces, casi siempre cuando presento esta tabla, lo presento con la perspectiva de lo que a mí me gusta más, que es hacer endoscopía. Sin embargo, lo que quiero mandar como mensaje el día de hoy es que lo importante es que cualquier médico, no importa su especialidad, tenga claro que si el paciente tiene 45 años y riesgo estándar, lo tiene que buscar. Y en los casos de que un riesgo mayor, o sea, de algunas poblaciones especiales desde el punto de vista genético, pues lo tiene que buscar antes y lo tiene que buscar por otros métodos. Ahora, este otro estudio, también es de esos estudios que me sorprenden como persona y como médico, porque cuando yo hablo de colonoscopía de escrutinio, el mensaje que mando es que es como nuestro estándar de referencia, es lo mejor que tenemos, no solamente para diagnosticar, sino para prevenir. Sin embargo, en este metaanálisis, lo que nos demuestran es, en esta gráfica de plot, es que sí, yo puedo decir misa, pero el paciente
o la gran mayoría de los pacientes estudiados en esto, que son más de 2000, prefieren hacerse una tomografía sobre una colonoscopía como método de escrutinio. Y me parece muy importante porque yo hubiera pensado que al paciente preferiría hacerse una colonoscopia, porque finalmente para hacerse estas colonoscopías virtuales o estas colonografías por TAC hay que prepararse, que me parece, desde mi humilde opinión, el método, la parte más difícil de hacerse una colonoscopía, el llevar a un paciente a una preparación intestinal, generalmente es lo que sufren más. Sin embargo, este metaanálisis lo que demuestra es que la preferencia del paciente favorece hacerse un estudio no invasivo. Y eso creo que como médicos lo tenemos que tomar en cuenta. Este es un estudio clásico que nos demuestra la importancia de detectar lesiones desde pequeñitas a grandes en el diagnóstico de precursores de alto potencial maligno o de neoplasias malignas reales. Es decir, cuando uno tiene pólipos con histología avanzada o de más de 1 centímetro, prácticamente estamos como gastroenterólogos seguros de que estamos previniendo el cáncer. Y un poco decir, ¿y en México qué hay? Y yo siempre se lo digo a mis pacientes en la consulta, desafortunadamente en México no hay ningún programa a nivel nacional para la prevención del cáncer de colon, lo cual es, la verdad es algo lamentable y es algo que en lo que hago hincapié, porque es algo en lo que tenemos que trabajar desde el lugarcito en el que estemos. O sea, si eres médico general y estás en un centro de salud rural, pídeles guayaco. ¿Ah? O sea, tienes una comunidad de 5,000 habitantes, a los mayores de 45, 50 años, pídeles guayaco. Es lo que tienes, cuesta 60 pesos, es fácil, la gente no le gusta hacer muchas veces estudios en esos, pero son útiles. Si el paciente no se quiere hacer una colonoscopía, tenemos la FIT, tenemos la colonoscopía virtual, que también es un estudio que no está disponible en muchos lugares y que también tiene ciertos costos. Hace 2 años en el INCAN surge esta iniciativa de empezar a difundir la utilidad del FIT. Hace, 3 años, porque fue un año antes de la pandemia. Ha tenido ahorita ciertas dificultades para seguirse haciendo por la cuestión de la pandemia, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, nosotros que a lo mejor estamos en el consultorio o en algún hospital, tenemos que promover la prevención y nuestras autoridades, los tomadores de decisiones, lo tienen que hacer a nivel poblacional. Y tenemos que presionarlos para eso. Aquí voy a mostrar algunos estudios que se han hecho en México sobre la utilidad de la colonoscopía. Este es un estudio hecho en el general que me parece relevante porque en pacientes que llevan una colonoscopía y no están bien preparados tienen una tasa de detección de adenomas de 5.76% y cuando mejoran la preparación les incrementa 30%, que se parece un poco a las poblaciones de primer mundo internacionales. Que eso se cuestionaba mucho, si en México los genes Se congeló, lo congelaron. ¿Qué dice? ¿De Rodrigo o de ellos? De ellos, parece que de ellos. Porque Rodrigo es el que no se... Bueno. ¿No? Está congelado. Rafael y yo sí nos movemos. ¿Podemos ver mis imágenes? Te congelaron, Rodrigo. La administradora puede
enseñarme mis imágenes? Usted tiene que compartir pantalla nuevamente. ¿La ven ahora? Sí. Sí. Listo, doctor, ya quedó. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Rodrigo. Me pareció muy adecuada, ilustrativa, elocuente, y la verdad es que no tenemos una idea clara a quién estamos hablando, si estamos hablando a pacientes o si estamos hablando a médicos, de tal forma que les pido comprensión a ambos grupos. Yo voy a hablar, como dice Rodrigo, de lo que nos gusta hacer, y nos gusta porque estamos convencidos que es el método más efectivo, no solamente en México, sino en el mundo, para la detección de lesiones precancerosas. Si nosotros somos capaces de detectar lesiones precancerosas, vamos a prevenir el cáncer y de esa manera vamos a disminuir la mortalidad por cáncer. Los estudios que mostraba Rodrigo de la prueba inmunohistoquímica o el FIT, es una prueba que es útil para detectar cáncer, pero no es muy útil para detectar lesiones precancerosas, y van a ver por qué. Todos nosotros trabajamos también en el Hospital Ángeles del Pedregal, de tal manera que mucho de la experiencia que hemos adquirido lo hemos hecho en este hospital, y muchas de las resecciones que se han hecho en México se han hecho en este hospital. Quiero empezar comentando cómo veíamos nosotros las lesiones precancerosas cuando Rafael y yo nos entrenamos, incluso cuando Rodrigo se entrenó hace 20 años, pues buscábamos lesiones que parecían como pequeños tallitos de brócoli, así lo describen mis pacientes, llamados pólipos, y que cuando eran pequeños, como Rodrigo lo comentaba, pocos son los que tienen una displasia, una lesión precancerosa avanzada, y los grandes, como son menos del 65% de los pequeños, es lo que constituye de cada 100, los grandes son solamente la quinta parte, y por eso, aunque son más riesgosos, tienen menos riesgo de hacer cáncer. Pero eso es en la época en donde lo que buscábamos eran estas lesiones que parecen con tallo, llamados pólipos con tallo. Sin embargo, a pesar de hacer colonoscopías, no se había podido demostrar que esto influyera en la disminución de la frecuencia de la aparición de cáncer y tampoco en la mortalidad. Y empezamos a creer en los japoneses, y algunos hospitales en Estados Unidos, yo diría que muy importante, la Universidad de Chicago, el Centro Médico de la Universidad de Chicago, cuya unidad de endoscopía está dirigida por un mexicano de la Universidad Nacional Autónoma Mexicana, empezó a invitar profesores japoneses igual que los ingleses, y a pesar de que ellos no podían tocar los endoscopios, sí les decían, miren, ahí hay una lesión plana, y a veces las vemos incluso detrás escondidas, y entonces ahora también procuramos no solamente ver de frente el colon, sino en reversa pueden ustedes ver el endoscopio que está doblado sobre sí mismo, y fuimos capaces de detectar esa lesión muy chiquita, y luego de repente encontramos lesiones que parecían inocentes y son grandes lesiones, como pueden ver esta lesión como empedrado, que desafortunadamente muchas de ellas, cuando las quitamos, ya tienen cáncer e incluso metástasis. Otro avance que hemos encontrado en los últimos 10 años, 15 a lo mejor, es la utilización de estos filtros que nos quitan color, pero nos dan una mejor imagen, una mejor calidad de imagen. Entonces podemos identificar mejor las lesiones precancerosas. De tal forma que sí, las lesiones clásicas polipoideas, cuanto más grandes, son más riesgosas. Pero en general yo les diría que las lesiones planas, aunque son más difíciles de encontrar, por sí mismas son más riesgosas, porque si no, no crecen hacia la luz,
hacia el lumen, hacia el orificio del colon, sino que crecen hacia la pared y entonces invaden tempranamente otras estructuras. Esta sería mi recomendación de cómo hacer colonoscopías para detectar lesiones precancerosas. No es lo mismo hacer una colonoscopía para detectar una hemorragia o para detectar un tumor. Para detectar lesiones precancerosas necesitamos llevar un protocolo que requiere una limpieza colónica. Yo les digo a mis pacientes que necesitamos que su colon esté rechinando de limpio, porque si no, no podemos ver lesiones de 2 a 5 milímetros que somos capaces de verlas. Luego, los hemos empezado a calificar nosotros mismos para ver cuál es nuestro índice de detección de lesiones precancerosas, llamada ADR, que quiere decir del inglés Adenoma Detection Rate, y esta es una unidad universal, en mucho promovida por un polaco muy joven, que ahora mismo debe estar sufriendo los estragos de la guerra, o por lo menos con un gran temor. Luego necesitamos un equipo que sea de último modelo y en excelentes condiciones. No se valen los equipos piratas ni los de museo. Desde luego necesitamos un entrenamiento, pero no un entrenamiento que requiera de entrenamiento específico, como otras cosas que hacen los grandes endoscopistas de hoy, como Rodrigo, que hace ultrasonido endoscópico, que hace cosas que antes no imaginábamos. Y luego, algo que resultaba muy inquietante, pero que hemos aprendido que es mucho más sencillo y con menos complicaciones de las que imaginábamos, que es el resecar lesiones precancerosas haciendo una ámpula, y Rafael nos va a enseñar varias imágenes al respecto, para luego ya entonces sí requerir un entrenamiento avanzado, que pocos gastroenterólogos están capacitados para hacerlo, y lesiones precancerosas ya con invasión más profunda. Y luego también muy importante es estar cierto de que no es un estudio inocuo, de que tiene riesgos de complicaciones, y mucho depende de la técnica más que del procedimiento o de lo que uno haga. De tal forma que la educación es fundamental para una seguridad en la realización de estas colonoscopías para detectar y resecar lesiones precancerosas. Voy a hablarles de la limpieza colónica, y ya aquí les insisto en que necesitamos endoscopios de alta resolución. No es lo mismo tener un endoscopio con 300,000 píxeles a un endoscopio con 4 millones de píxeles, que nos da una definición extraordinaria, con filtros electrónicos que nos permite detectar estas alteraciones en la mucosa, en la piel del colon. La cromoendoscopía ahora la hacemos electrónica, porque precisamente estos filtros electrónicos nos permiten evitar tener que usar tinciones, pero todavía en ocasiones y en algunos pacientes en particular es necesario, particularmente en aquellos que tienen enfermedad intestinal crónica como el CUSI o el Crohn. La limpieza, no puedo dejar de insistir en su importancia, pero luego sobre todo también llegar a una colonoscopía relajado y dispuesto a pasarse, sí, a lo mejor media hora, pero a veces 4 horas. Entonces requerimos de paciencia, de esmero y de certificación. Certificación para el enfermo, porque si no les encontramos una lesión, eso nos obliga a decirles que no necesitan repetir la colonoscopía en 10 años. Es como un certificado que requiere un gran compromiso. Entonces, sin duda la preparación es la principal objeción para hacer una colonoscopía, y contrario a lo que pensábamos todos, las pruebas no invasivas también requieren de una preparación y tampoco son menos molestas, al contrario. La insuflación que hacen con aire, los pacientes se quejan más de la que hacen ellos que nosotros. Claro, nosotros utilizamos manos de seda llamada sedación, pero vamos, la objeción principal es una preparación desagradable. De tal forma que una preparación inadecuada es el mayor obstáculo para poder detectar lesiones pequeñas, y esto representa hasta la 1/5 parte de las lesiones precancerosas que no detectamos, que damos un falso sentimiento de seguridad al decirle a alguien que no tiene una lesión precancerosa cuando no está bien preparado. Y por ello la preparación debe ser segura, agradable,
no es posible que sea desagradable, porque si no, no se la toman los enfermos. Y esto es lo que nos va a permitir una muy buena visualización. De tal manera que si queremos igualar al mundo desarrollado en nuestra capacidad de detección, necesitamos tener todos estos parámetros que sean protocolo cotidiano en la realización de nuestras endoscopías para detección, como es el visualizar todo el colon y no solamente visualizarlo o decir que lo vimos, sino tomar imágenes del apéndice y del ilion terminal, o uno de ellos dos, tener mucha paciencia para salir, revisar de frente, al revés, con y sin estos filtros, con y sin vinagre que nos ayuda a quitar moco, y todo esto es lo que nos da un índice de detección muy semejante al que sucede en los países desarrollados de Occidente. En un estudio que se hizo para ver por qué la gente no se hacía una colonoscopía, el principal motivo para no hacerla era precisamente una preparación que no era muy agradable, que digamos. Ya les he dicho que hay muchas variaciones que nos han permitido adquirir una mejor técnica para poder detectar estas lesiones pequeñas, planas, ya no los típicos pólipos que solíamos ver todo el mundo. Entonces, ahora utilizamos bombas de agua para insuflar en vez de aire, rotamos al paciente a veces incluso sobre su espalda o sobre el lado derecho. Nos exigimos ver el apéndice o intubar idealmente el ilion, que es la porción final del intestino delgado, hacer una retroflexión para ver las válvulas del colon no solamente de frente, sino en reversa. Hoy no utilizamos aire común, utilizamos dióxido de carbono, que se absorbe muy rápidamente y genera muchas menos molestias y menos complicaciones. Y luego, últimamente estamos utilizando vinagre para quitar el moco, y eso nos permite tener una mucho mejor imagen de lesiones pequeñas. En cuanto a al índice de detección de lesiones precancerosas llamada ADR, esta es la experiencia personal, en donde en el 2000, 2001, con equipos antiguos, cuando todavía empleábamos los mismos con los que Rafa y yo nos entregamos en el siglo pasado, pues nuestro índice de detección de lesiones precancerosas eran solamente del 7%, pero hemos ido incrementándolo y hasta la fecha que hice este análisis, que lo hacemos cada 2 años, llegamos a tener 46% de detección de lesiones precancerosas, cuando los pacientes, o yo mejor diría los individuos, nos permiten hacerles una colonoscopía de escrutinio o de detección por el solo hecho de tener 45 años o más, no necesariamente por molestias. Este es un estudio que hicimos en el 2014 para ver quién era quién en este hospital, porque todos pues, somos muy buenos, pero a veces la objetividad es muy importante. Entonces, vimos cuál era el índice de detección de lesiones precancerosas en los 8 endoscopistas que hacemos más de 100 colonoscopías en este hospital, y los índices fueron muy variables. Vean ustedes en las columnas en verde como el porcentaje en promedio iba alrededor del 20 más menos 3, pero había uno de nosotros, no necesariamente nosotros, que detectaba entonces ya el 30%, pero había 3 endoscopistas que tenían una detección que no es aceptable. Y esto es importante porque la detección de lesiones precancerosas va claramente relacionada con la mejoría en el diagnóstico y la prevención de cáncer de colon, como se muestra en esta gráfica, nuevamente de este doctor joven, Kaminsky, que es el que nos ha llevado a ser muy observadores de estas lesiones pequeñas y de estas nuevas lesiones que hemos aprendido a conocer, que antes no conocíamos, estas lesiones que llamamos cerradas o acerradas, que son planas, característicamente planas. Pero esas lesiones planas luego se vuelven muy feas, como estas imágenes que les estoy enseñando aquí, en donde se extienden lateral y también hacia el interior del colon, como esta que está acá. Y todas estas son lesiones que podemos quitar y el paciente se puede ir a su casa el mismo día, sin necesidad de resecar el colon
Y a veces necesitamos una cromoendoscopía en pacientes que tienen alto riesgo para estar seguros de que no lo tienen, como esta pequeña lesión superplana que resultó con displasia. De tal forma que el índice de detección de adenoma, promovido en buena medida por este doctor Kaminsky, en estudios de cientos de miles, aquí este es un estudio de 150,000 pacientes, más o menos 10,000, encontró como el aumentar este ADR de 14 a X aumenta un 20% la detección de lesiones precancerosas, y los carcinomas que se llaman de intervalo, aquellos que se presentan en un paciente después de haberse hecho una colonoscopía, disminuyen, como también disminuyen las muertes relacionadas a los cánceres de intervalo, aquellos que surgen en pacientes en quienes no se detectó una lesión precancerosa. De tal manera que también el doctor Kaminsky y en otros países se ha demostrado que la capacitación, la concientización y la vigilancia aumentan mucho la mejoría de la detección. No quiero dejar de reconocer, agradecer y de estar realmente orgulloso del equipo con el que trabajo. Normita, quienes muchos de mis pacientes le agradecen su presencia y su esmero para que logremos una buena preparación. Y a veces Rodrigo le dice, ya, Normita, ya no vea tantas lesiones porque tiene un ojo que es extraordinario. Muchas gracias. Con eso concluyo mi presentación. Continuamos con el Barreto. Sí, me permite compartir pantalla, desktop, pizarra, archivos. ¿Sí me dan compartir pantalla, por favor? Sí, doctor, ya tiene permisos. Puede A darle ver. ahí en compartir pantalla sin problema. Sí. Y estoy como anfitrión, ¿verdad? Sí. Pues no me lleva. Espéreme. O sea, ya lo tengo en el desk la presentación, pero no me da el compartir la pantalla. ¿Le aparece la opción en la barra de herramientas? Sí, el que es verde, la verde. Sí, justamente. Y me sale Dropbox, Google, Microsoft, pero no me está dando mi archivo. Ah, ya me lo dio, perdón. Perfecto. Vamos a compartir. ¿Ya lo ven? Sí, No. ya. ¿Ya? Bueno. Ok, ahora déjenme ponerlo en completo. Bueno, básicamente, sí me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Y me ven. Ok. Bueno, como bien comentaba doctor Ballesteros, agradezco la invitación y me quedaban dudas a quién iba a ir dirigido esta presentación, entonces traté de hacer algo un poquito más sencillo y de inicio puse este collage con respecto a polipectomía, que está perfectamente en el centro, y trataré de dar consejos prácticos, básicamente. La primera noticia es que para hacer una resección de pólipos, básicamente como lesiones precursoras, la buena noticia es que del 70 al 80% de los pólipos son diminutos, es decir, gastroenterólogos, endoscopistas se van a enfrentar en este porcentaje con lesiones menores de 10 centímetros.
Aquellos entre el 10 y 15%, los cuales van a ser pequeños, que igual van a estar entre 5 a 10 milímetros, perdón, y los grandes que realmente ya los vemos los expertos y que vamos a requerir técnicas especiales de resección. Entonces yo me quiero enfocar y dar el mensaje a todos estos médicos que se dedican a hacer colonoscopía, que uno de los requisitos indispensables que deben de tener es dominar técnicas de resección simples, básicamente. ¿Por qué? Porque cambiamos la historia natural de la enfermedad y no quiero caer en muchos detalles en cuanto al tipo de pólipos que podemos encontrar, como esta clasificación de París, en la cual nos da de mucha ayuda porque ya de entrada podemos reconocer lesiones que podemos resecar y otras que nos va a costar más trabajo o que tengan ya displasia de alto grado e incluso cáncer intraepitelial, como estos con pedículo, los subpediculados, los sésiles, que es una de la gran mayoría, los subpediculados, los pediculados los encontramos habitualmente en región sigmoidea, por la zona de alta presión que tenemos a ese nivel, y las más difíciles de encontrar, como son las de tipo 2A o las lateralmente extendidas, sobre todo granular, y la no granular que nos puede dar a entender que es una lesión con displasia de alto grado o cáncer. Pero para esto necesitamos conocer los accesorios. Parece curioso, todos lo conocemos desde la pinza fría, la pinza caliente, que ya se ha quitado por el alto porcentaje de complicaciones que tiene, y nos hemos ido hacia el asa fría, la cual nos va a solucionar en la mayoría de los casos la resección de esos pólipos que les mostré que estaban cerca del 80%. Y el asa caliente con técnicas especiales, básicamente. Ahora, realmente yo traté de enfocarme a un artículo que vi del doctor Shinji Tanaka, que vino a México hace 4 o 5 años, y encontré este artículo de referencia del año pasado, y en el cual se reunieron la asociación japonesa y trató de hacer polipectomías basadas en evidencia, digamos, y establecieron que aquellas lesiones mayores o iguales a 6 milímetros de diámetro, podríamos denominar como lesiones pequeñas o diminutos, aquellos que son menores de 5 milímetros y que también se deben de resecar y que generalmente se pueden hacer estas resecciones con técnicas de distintas características, pero que dice la Asociación Americana de Gastroenterología y la europea, pues ellos dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos, que la resección de los pólipos deben hacerse en todos aquellos que son detectados independientemente de su tamaño. Más en un país como nuestro, en el cual tenemos que prever, porque muchos pacientes no van a regresar a hacerse estudios. Entonces debemos estar capacitados para este tipo de resección. Y aquí vienen las cosas prácticas. Una pinza abierta me puede medir un pólipo de 7 milímetros y que cerrada es de 2 a 3 milímetros. Yo le digo a mis residentes que ya de entrada nosotros podemos catalogar qué vamos a necesitar. Actualmente lo que se utiliza son estas asas frías que tienen un rango de 9 milímetros y de 10 dependiendo de la marca. A mí me gusta más la de 9 porque tiene mejor agarre, y que ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos para ver de qué manera se quitan. Cuando nosotros detectamos que son pólipos hiperplásicos, no tenemos ojos de microscopio, aunque hay clasificaciones que el doctor Ballesteros ya adelantó un poco, pero que aquellos que son pequeños, realmente yo les digo a mis residentes que hasta da pena quitarlos, pero realmente habrá que retirarlos si se detectan y que se manden estudio histopatológico. Ahora, desde este punto de vista, los japoneses, el doctor Tanaka, el doctor Saito, dijeron, bueno, ¿cuáles se van a resecar con asa fría? Pues ya lo mencionaba, aquellos que están en el rango de 5 a 10 milímetros de tamaño, es una recomendación débil, pero que tuvieron un acuerdo del 100% y con un nivel de evidencia, digamos, regular. Me llama la atención que en este artículo en todo se ponen de acuerdo. El 100% de los japoneses dicen nos ponemos de acuerdo, aunque el nivel de evidencia sea distinto o aunque la recomendación sea débil. Pero bueno,
ese es el artículo que me pareció más interesante por lo reciente, que básicamente nos permite conocer las recomendaciones de polipectomía, sobre todo en lesiones diminutas. Y bueno, la idea era mostrar este tipo de lesiones. Por ejemplo, aquí vemos una lesión diminuta. Vemos que es una lesión de tipo 2A, pero se ve una zona de extensión y se está utilizando una asa fría, lo cual nos ha hecho que el campo de resección sea mucho más seguro y mucho más fácil. Aquí yo hice una inyección de la submucosa porque era una lesión con discreta depresión central y bueno, se logra retirar completamente el pólipo y esto les da un margen de seguridad. Y además la tendencia a nivel mundial es el uso de asas frías para la resección de esto. Muchos piensan que hay un mayor sangrado, pero realmente es una lesión superficial. Vean, la resección fue completa y, por ejemplo, en este otro caso, en el cual utilizo una inyección, una polipectomía asistida con inyección de la submucosa para utilizarla con una asa caliente. Como diría el doctor Ballesteros, esto lo hacía cuando era hace muchos años, pero realmente da un margen de seguridad y una resección completa. De tal manera que el mostrarles estos videos es para entender que debemos de tener la capacidad de manejar los accesorios que tenemos a nuestra disposición. Y por eso está la resección endoscópica de la mucosa, que es ya aquellos pólipos que están tienen un porcentaje de 10 a 15%, cual son mayores de 2 centímetros o 3 o más. Y entonces ya necesitamos técnicas especiales para hacer la resección. Al igual que las lesiones de tipo cerrado. Si ven esta lesión que se observa aquí como está como amarillita, bueno, eso es presencia de moco y es una lesión cerrada típica, la cual se tiene que retirar porque se ha observado que tiene una mayor disposición para hacer cáncer a futuro. Obvio, se tiene que retirar completamente y evitar la parte de malignidad. ¿Cómo ya los caracterizamos? Una forma irregular, un borde indistinto, la superficie turbia que está llena de moco y la relación de las criptas que se encuentran abiertas. ¿En cuáles lesiones es aceptable efectuar la resección endoscópica? Pues básicamente en adenomas, en aquellos carcinomas in situ o que tengan una invasión intraepitelial. Estos japoneses nos dijeron una recomendación débil y un acuerdo del 100% con un nivel de evidencia bajo, pero que se tiene que hacer. Ellos ya utilizan otras técnicas más especiales como son disección de la submucosa o resección endoscópica. Y que me gusta presentar esta imagen. Ustedes ven una lesión de tipo lateralmente extendido que obviamente mide más de 3 centímetros. Esta lesión estaba en el rango de los 6 y quise presentar este caso para enseñar cómo queda una resección endoscópica mucosa con unas lesiones de estas características y que siempre tendremos estos pólipos de aspecto inflamatorio en alguna de las partes del asa y o recurrencia, como en este caso, en el cual vamos a aplicar otro tipo de técnica, como puede ser la inyección, el uso de asa fría, una abulsión de tejido y por último utilizar actualmente se recomienda la punta del asa caliente. En su momento utilizábamos el uso de argón plasma para determinar una resección completa. Los trucos de polipectomía quiero darlos y ya lo había mencionado previamente. La limpieza es fundamental. La técnica de colonoscopia debe ser totalmente adecuada. Los conocimientos de los accesorios, la identificación de lesiones, caracterización y sobre todo tener cierta experiencia en polipectomía o aquellos que quieren hacer resección endoscópica de la mucosa no pueden ponerse a inventar técnicas hasta que no tengan esta preparación. Y esto hace que el final feliz para nuestros pacientes en un colon en el cual yo ingreso en 6 o 10 minutos, que utilizo CO2 que ha modificado radicalmente el concepto de estudios de colon, sobre todo desde el punto de vista de terapéutica, llegar recortado al ciego, ingresar al lavado ileocecal, una colonoscopia estable. Y como vean, todo este tipo de maniobras hacen que haya un final feliz, sobre todo en aquellos
casos de polipectomías difíciles. Conocer los accesorios, la unidad electroquirúrgica es fundamental, el uso de inyectores, las soluciones para inyección, el tipo de asas de 10, de 15, de 20, y que sepan elegir entre una rígida oval y una rígida hexagonal, y que vemos que hay una cantidad increíble de asas. Sobre todo estar compartiendo con los expertos, aquí el doctor Toyonaga, que es una eminencia a nivel mundial, sobre todo en técnicas de resección, en un curso que estábamos en el instituto, y que nos permite estarnos retroalimentando en estas técnicas de resección. En conclusión, y para no prolongar más esto, aquel endoscopista que hace colonoscopía debe tener entrenamiento en técnicas de resección con asa fría y asa caliente. Es indispensable. Obvio, si no lo tiene, que no lo haga y que envíe a un centro o a un médico con mayor experiencia. El 70%, ya habíamos mencionado, los pólipos detectados son diminutos, entonces tenemos un margen de poder resecarlos en tiempo y forma con técnicas de asa fría. Los trucos que ya se habían mencionado, limpieza adecuada, técnica de inserción, conocimiento de accesorios, etc. En lesiones mayores o igual a 6 milímetros, se puede utilizar resección asistida con inyección de la submucosa. De 5 a 10 está la controversia si se usa asa fría. Yo, para fines prácticos, les digo a mis residentes, 5 a 10 podemos utilizar asa fría. Más de 10 podemos decidir si hasta 15 o 20 utilizamos asa caliente. Más de 20 vamos a hacer resección endoscópica de la mucosa, y más de 3 vamos a utilizar técnicas de disección endoscópica. Aún así, no todos se ponen de acuerdo, pero lo más importante es resecar estos pólipos desde el punto de vista de una resección limpia, con bordes limpios, y que no se ponga en riesgo al paciente en este tipo de técnicas. Bueno, me gustaría con esto terminar mi presentación y prefiero que me hagan preguntas dirigidas, si es que hay tiempo, para poder contestarlas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias a los panelistas. La sesión sin duda muy interesante. Tenemos espacio para preguntas. Si me dan tiempo, las voy a empezar a leer para compartir con todos. Y ustedes ya me dicen quién las va a responder. Pregunta 1. ¿Desde qué edad se sugiere colonoscopia en pacientes con antecedentes de cáncer de colon o algún otro estudio inicial? No sé quién la quiera contestar. Me parece que Rodrigo ya había comentado que debe de hacerse en el momento en que se detecta, a la edad en que se detecta, y él lo llamó el índice, el cáncer en un familiar o incluso un pólipo precanceroso grande. A esa edad debe de empezarse la evaluación de escrutinio de detección. Sí, perdón. En los últimos estudios, hay un estudio en el cual las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hicieron una nueva guías con respecto a pacientes de 45 años. Y parece que la tendencia, aunque no es concluyente, al menos en países con alto riesgo de cáncer de colon y recto, se podría iniciar el escrutinio a los 45 años. En México nosotros lo tomamos como una recomendación en aquellos que se puedan individualizar y tengan sobre todo un riesgo más allá de intermedio, para poder hacer el índice que menciona Rodrigo y poder abordarlos con técnicas de escrutinio. Se cuenta con FIT, y yo le quería preguntar así de paso al doctor, en México, ¿dónde encontramos FIT? Porque de hecho se prefiere el test inmunofecal de manera cuantitativa más que cualitativa. Bueno, cualquiera de los dos funciona. La cualitativa tiene un nivel de corte de más de 50 microgramos, pero a mí me cuesta trabajo conseguir FIT en México. No sé si Rodrigo nos pueda decir. ¿Sí, doctor? Sí, sí lo escucho. Sí. ¿Me puede repetir la pregunta, perdón? ¿Dónde consigues Inmunofit? ¿Dónde se consigue FIT? Bueno, El cuantitativo. bueno, doctor,
el comercial no pagado tiene que decir Olarte Yacle, Ah, pero, pero actualmente ya hay muchos laboratorios que lo están incorporando. En el Ángeles del Pedregal ya podemos pedir FIT y hacen FIT cuantitativo. ok. En el San Angelino Universidad tienen FIT cuantitativo. En ABC Médica Sur y en el INCAN lo tenían como parte de este protocolo. Cada vez hay más lugares, pero por ejemplo en el Ángeles, que es donde nosotros trabajamos, llevan como 5 años haciendo FIT, pero era un FIT cualitativo. Actualmente ya lo están haciendo cuantitativo. Otros laboratorios de cadena también ya lo están haciendo, pero lo están haciendo como una cuestión que ellos maquilan. Entonces, la verdad es que el costo es muy elevado. Yo creo que Olarte, Yacle y el Ángeles del Pedregal son muy buenas opciones para el tipo de pacientes que nosotros estamos viendo. No, qué buena noticia, porque de pronto les dan un guayaco y yo les comento que el guayaco tiene muchas falsas positivas y que es un estudio que actualmente yo lo recomiendo, como dice, solamente cuando no encuentre FIT. Se recomienda el FIT, obviamente, porque tiene una mayor sensibilidad para detección de lesiones, incluso precursoras, porque el nivel de corte anda entre 25 a 50. En el instituto tenemos cuantitativo y que bueno, es una buena noticia que se tenga ya acceso a FIT porque nos simplifica. Para el primer estudio no hay problema, el problema de adherencia para los siguientes estudios de FIT, ese es nuestro problema. Tenemos que convencer a nuestros pacientes que tengan que repetirse esos estudios. Doctora Monive, ¿nos podrías ilustrar de cuál es la disponibilidad en Olarte Yacle? Así es, doctor. Sí contamos con la prueba, contamos con el FIT cuantitativo. Igual se hace en un equipo que es automatizado. Entregamos el resultado en unos de 3 a 4 días y pues sí, se tiene disponible en algunos centros que están en crecimiento, que son grandes y que reciben gran cantidad de pacientes. Nosotros también tenemos el equipo disponible para dar el servicio. La ventaja es la preparación del paciente, no requiere ninguno, únicamente entregar la muestra de materia fecal y eso es todo. Sí, Yo tener quisiera cuidado. complementar un poquito el comentario que hiciste, Rafael, en relación a la edad de 45 años. Desafortunadamente, los cánceres que vemos en gente joven son los cánceres más agresivos. De tal manera que en la pregunta que hicieron originalmente, ¿a qué edad se debe de hacer la primera colonoscopía? ¿Quién ha tenido un familiar con cáncer de colon? Mi idea es que debe de hacerse por lo menos a la edad en que el familiar tuvo el cáncer, idealmente 5 años antes. Y mi recomendación sí es igual que en Estados Unidos y en Europa, hacerse una colonoscopía de escrutinio bien hecha a los 45 años. Si no quieren, prefiero el FIT, hacerles una Colotac, que me parece que es menos de lo que pensábamos en cuanto a utilidad se refiere. Muchísimas gracias. Tenemos espacio para otra pregunta. Nos comparten, ¿nos pueden informar en qué consiste la colonoscopía virtual y las indicaciones? La colonoscopía virtual es una colonoscopía que se hace por tomografía computarizada. Nosotros como endoscopistas la recomendamos cuando no podemos hacer una colonoscopía por dificultad técnica. Es muy común que haya pacientes con estrechamientos del colon que no nos impiden visualizar todo el colon, y en esos me parece que es la indicación más pues común dentro del gremio de la gastroenterología. Sí mencionaba que no es un estudio libre de incomodidad, y desde luego la sensibilidad es mucho menor que la de la colonoscopía. En el mejor de los casos detectan lesiones de más de 1 centímetro. Y aquí la importancia de saber el tamaño de la lesión, no solamente es el tamaño, sino el tipo de lesión. Porque dependiendo del tipo, esto es,
dependiendo si es un adenoma tubular, si es un adenoma túbulo velloso, si es una lesión aserrada. Nuestra recomendación será, y dependiendo también del tamaño de la lesión, revisarlos nuevamente a los 3 o a los 5 años. Y sobre todo, si no encontramos una lesión, dar la tranquilidad que 10 años no van a necesitar otra colonoscopia. Ese es el compromiso que un gastroenterólogo honesto debe de adquirir. Muchísimas gracias, doctor. Preguntan si hay recomendaciones específicas para síndromes como Lynch. Rafa, si quieres comentar. Sí, perdón, es que no le escuché bien, doctora. Recomendaciones especiales para pacientes con Lynch. No, es un tema bien interesante. De hecho, felizmente es un síndrome raro, pero siempre vamos a tener la búsqueda de familiares. Mucho cuidado porque hay pacientes que ignoran los antecedentes familiares y de pronto nos encontramos a un paciente joven con poliposis múltiple y con lesiones inclusive en estómago y se tiene que hacer un rastreo de colon. Nos encontramos a veces pacientes hasta de 40 años que tienen este componente genético en cuanto conocido como síndrome de Lynch y que tiene una predisposición para hacer tumores. Felizmente la mayoría de los lesiones polipoides o de los cánceres son esporádicos y no están asociados a síndrome de Lynch. Obvio, requieren una asesoría genética para poder conocer todos los riesgos que tienen, sobre todo los criterios ya conocidos, como son criterios de Ámsterdam y otro tipo de criterios que ya son más específicos para síndrome de Lynch, básicamente. No sé si quieras agregar algo más, Arturo. Yo creo que lo importante es que afortunadamente es muy raro. Muchísimas gracias, doctores. Doctor Mario Arturo Ballesteros, doctor Rodrigo Soto, doctor Rafael Barreto. Sus últimas conclusiones para cerrar la plática, nos gustaría escucharlos. Rodrigo. A mí me gustaría concluir diciéndoles que hagan escrutinio. O sea, finalmente yo creo que el mensaje principal debe ser ese. La evidencia médica actual nos dice que no importa tanto el método que utilicemos en particular, pero que tengamos claro que el cáncer de colon es frecuente. Mucha gente muere de eso. En nuestro país actualmente es el primer cáncer con mayor mortalidad. Entonces, es un cáncer que se puede prevenir y también se puede diagnosticar oportunamente. Entonces, hay que hacer escrutinio. Si se puede hacer una colonoscopía, mejor. Si es conmigo, mucho mejor. Pero realmente no importa la técnica. Hay que tener claro el mensaje de que es una enfermedad que vale la pena buscar. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Ballesteros. Doctor Barreto, usted sabe que siempre es un gusto saludarlo y espero que haya sido de utilidad lo que expusimos. Claro que sí, Rodrigo. Yo comparto casi al 100% lo comentado con Rodrigo, excepto el que se haga la colonoscopia con él. No, me parece que es muy importante. Creo que lo que ha señalado Rodrigo es esta ventana de oportunidad a la que me refería, en donde el cáncer que causa más muertes en México es algo que se puede prevenir y que lo menos que debemos de buscar es hacer una prueba fecal en búsqueda de sangre y cuando ésta sea positiva, hacerse una colonoscopía. Yo en lo particular pienso que cuando se puede hacer una colonoscopía hay que hacerla, pero hay que hacerla bien, porque les mostraba que este es un método operador dependiente. Sí, básicamente concuerdo con lo que comentan. Y bueno, y yo concordo, les diría que vayan con el doctor Barreto a hacerse la colonoscopia, para que no se peleen, además son amigos. Bueno, definitivo, yo creo que la buena noticia es que ya hay FIT en México, y que la mala es que una vez que yo ya detecto lesiones, y lo puse en mi charla,
aquel endoscopista que se dedique a hacerlo requiere tener técnicas básicas de resección de pólipos. ¿Por qué? Porque de pronto ese paciente que se detectó gracias a un FIT resulta que tiene una lesión avanzada y entonces empiezan a inventar en cuestiones de retirar un pólipo. Yo los oriento a decir, por favor, vayan con las personas que tengan más experiencia en esto. Hay muchos colonoscopistas y que se requieren cursos como estos, así de como lo están haciendo ustedes, para educar a los médicos que hacen colonoscopía. Y por supuesto, ayudarles en lo que se pueda de una manera sencilla y fácil, digamos. Ese es mi mensaje. Siempre acérquense si tienen deseos de aprender. Siempre habrá alguien que les quiera enseñar. Muchísimas gracias, doctores. Fue un honor tenerlos por aquí y sí, de muchísima utilidad, es lo que también nos comentan los participantes. Si nos dan su autorización, podríamos compartir sus datos de correo electrónico para que ellos, si tienen alguna duda, pudieran contactarlos ustedes directamente o remitirles a algún paciente. Si nos autorizan, podemos compartir sus correos para que estén en comunicación también. Muchas gracias, doctora Monive. Gracias. Gracias a ustedes, doctores. Que Chao, tengan... Rafa. Hasta Adiós, luego. Rodrigo. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego, Rodrigo. Saludos.